Bien, vamos a continuar trabajando. Checamos el número complejo. Ahora vamos a trabajar con algo que se conoce como el plano complejo. Bien, ¿qué entendemos por el plano complejo? Hemos trabajado con el plano cartesiano y dentro del plano cartesiano ustedes tenían dos ejes, tenían el eje X y tenían también el eje Y, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, mejor conocido. Ahora, vamos a tener también dos ejes, uno horizontal y otro vertical. Básicamente sería lo siguiente. Vamos a tener dos ejes. El eje horizontal, ustedes van a graficar el componente real y para el eje vertical van a graficar la parte imaginaria. Recuerdan que nosotros trabajábamos con ejemplos como z igual con a más bi y en específico como 2 más 3i. Entonces, 2 es la parte real, grafico el 2, 3 es la parte imaginaria y tengo el 3 y encuentro el punto. Así de simple es como nosotros trabajamos con el plano complejo. Ahora bien, observen los siguientes. Tengo aquí z1, 2, 5, 2 más 5i. Aquí está. Lo que les decía, 2, noten cómo el 2 que pertenece a la parte real es el eje horizontal y el 5 es el vertical. Aquí está. Nuevamente, menos 2 más 5i, menos 2 la parte negativa, 5i positiva. 4, 4 positivo y menos 2i. Es bien importante ahora saber lo siguiente, que un número complejo, dentro del plano complejo, nosotros lo vamos a representar como un vector. En este caso, este vector recibe el nombre de z. Parte desde el origen, obviamente, hasta el punto que está determinado por a, b. Entonces, si nos vamos a la graficadora, este sería mi primer número complejo, este sería el segundo y este sería el tercero. Bien importante. Ahora, viene algo que es elemental que ustedes sepan de los números complejos. Por favor, cópienlos. El primero es z1 igual con 2 más 5i. Vamos a trabajar con ellos. 2 más 5i. z2 es menos 2 más 5i. z3 es igual con 4 menos 2i. 4 menos 2i. Bien, aquí los tenemos. Ahora, existen dos elementos que son fundamentales que ustedes calculen de los números complejos. El primero es cálculo de la magnitud. La magnitud nosotros la vamos a encontrar con esta fórmula: a al cuadrado más b al cuadrado. Si ustedes recuerdan, en física, un vector tiene algo que se le conoce como su magnitud, y su magnitud es la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto, y es una razón trigonométrica. Triángulo rectángulo, el que les acabo de marcar. Teorema de Pitágoras: a, b, me interesa el valor de r. La hipotenusa al cuadrado, r al cuadrado es igual con a al cuadrada más b cuadrada. Y es ahí donde sale el cálculo de la magnitud. Lo que nosotros estamos encontrando es la distancia desde este punto hasta este otro punto de aquí. Bastante sencillo. En base a eso, nosotros vamos a encontrar otro elemento que es bien importante, que es el argumento. El argumento nosotros lo vamos a encontrar con la fórmula de arco tangente, que normalmente la operan en su calculadora como shift tangente, y se aparece tangente a la menos 1. Arco tangente de b entre dA. ¿Por qué? Porque nosotros queremos encontrar este ángulo. La razón trigonométrica que me permite encontrarlos, dado el número complejo,
Es decir, que tenemos el valor de A y B, pues es tangente. Tangente del argumento es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Al momento de despejar, la tangente pasa como arcotangente de B entre A. Así de sencillo. Bien. En base a eso, vamos a encontrar el primer argumento. Nuestro primer ejemplo dice... Nuestro primer ejemplo es este. Vamos a trabajar con él. Sería R. Vamos a llamarlo R subíndice 1. El valor de A vale 2. El valor de B vale 5. Simple. Lo vamos a sustituir aquí. Sustitúyanlo y quedaría raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Raíz de 29. Bien importante que lo trabajemos así. No lo vamos a trabajar como 5.38 porque vamos a perder decimales. Raíz de 29. Para R2, calculen R2 por favor. También van a encontrar raíz de 29. Para R3, la sustitución sería 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, 2 raíz de 5. 2 raíz de 5. O raíz de 20, pero pues ya hemos trabajado con esto y vamos a operarlo como 2 raíz de 5. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos encontrando? Raíz de 29. Esa raíz de 29, ese 5.38, significa que la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto es de 5.38 unidades. Lo mismo para Z2. El 2 raíz de 5 que nosotros encontramos, 4.47, es la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto de aquí. Ahora bien, viene la parte que es un poquito más detallada. La parte de la magnitud. La parte, perdón, del argumento. Vamos a encontrar el argumento. Para el primer ejemplo, voy a escribirlo acá abajo para que lo puedan apreciar. El argumento. Entonces, lo que haríamos sería shift tangente del valor de B, que viene siendo para Z1 5 entre D2, 68.19 grados. Súper sencillo. Tengo R1 y su argumento respectivo. ¿Qué es lo que significa? Es decir, este ángulo que acabo de marcar en color rojo, este es el que yo encontré aquí. Bastante sencillo. Vamos a ver qué va a pasar con R2. Para R2, observen, yo también voy a hacer 5 positivo entre menos 2. Voy a tener menos 68.19 grados. ¿Qué es lo que significa? Lo siguiente. El número complejo Z2 está ubicado en el segundo cuadrante. Y el triángulo rectángulo que está implícito ahí, del cual nosotros estamos tomando la razón trigonométrica tangente, es este. Por consecuencia, el ángulo que nosotros estamos encontrando es este de acá, bien contrario al que nosotros trabajamos al principio, que estaba aquí. Nos dice que es negativo porque la medición está en este sentido. El primero, para R1, la medición estaba en este otro sentido, por eso es de que nos salió positivo. Recuerden, positivos, negativos. Entonces, ese menos 68.19 significa negativo porque parte la medición desde el eje X negativo hacia la derecha, y el 68 pues que es esta distancia de aquí que ya platicamos. Bien importante saber esto del argumento. El argumento que a mí me interesa es el que parte
del eje X, del eje real positivo hacia el vector. Este es el que a mí me interesa. Entonces, si de aquí para acá son 180, a 180 yo le tengo que quitar ese 68 que salió y diría 180 menos el 68 que ya obtuvimos, 111.80 grados, que es este ángulo, que es el que me interesa. Entonces el argumento con el que yo voy a trabajar va a ser equivalente a 111.80 grados, es decir, este. Voy a borrar Z1 para que se vea. El argumento es este 111.80 es el que a mí me interesa. Por consecuencia, para Z3, el argumento que a mí me interesa es el que va a partir de aquí hacia acá, es decir, 333.43 grados. Vamos a calcularlo, vamos a ver qué es lo que pasa geométricamente. Lo que vamos a hacer es shift tangente del valor de B, que es menos 2 entre de 4, y tenemos menos 26 grados. ¿Qué es lo que está pasando? Lo siguiente. Tengo mi vector, menos 26 es así, porque el triángulo rectángulo que nosotros estamos estudiando es este de acá. Me interesa este ángulo, entonces 360 menos el 26 da precisamente los 333.43 de los que nosotros estamos platicando. Bien, entonces, conclusión. Se representa el plano complejo, una parte real, una parte imaginaria para la vertical. Los puntos que nosotros trazamos son como coordenadas, pero representamos el número complejo como un vector, y tiene dos elementos claves: magnitud, argumento, y el argumento se mide siempre de la parte real positiva. En base a eso, ustedes pueden comenzar a trabajar con el 1.6, plano complejo. El plano complejo para esta sección. Importante, ustedes van a realizar un plano complejo para cada uno de estos ejercicios. Pues sin más, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.